Bueno, amigos, vamos a presentarte un invitado que tenemos ya sentadito aquí en la mesa. Sí, que tiene que ver en realidad con la emergencia en materia de seguridad en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, con las medidas que se han ido tomando. Bueno, estamos llegando al fin de este año, un año en el que, si bien los números, si hablamos de lo frío, ¿no?, de lo objetivo, están un poco por debajo con respecto a los años anteriores en materia de muertes por violencia, en manos de la delincuencia, y por lo menos lo que se ha visto es un movimiento en muchos casos mediático y de anuncios. No sabemos tanto si en la calle, en lo concreto no hay datos tan concretos, en lo real no hay datos tan concretos. De todas maneras, todos sentimos como ciudadanos que nos está faltando para seguir viviendo seguros. El concejal Diego Giuliano está con nosotros. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Un gusto acompañarlo esta mañana. Bueno, los números, el otro día lo escuchábamos al ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Puyaro, y siempre es odioso hablar de números en materia de seguridad porque cuando hablas de que tenés 80 muertos menos que el año pasado, es odioso porque son 80 personas menos que murieron, sí, pero eso no quita que hubo un montón de personas que siguen muriendo a manos de la delincuencia, de la violencia, y que eso el ciudadano común lo siente todos los días cuando sale a la calle, ¿no? Yo creo que sí, que es muy injusto incluso todo el análisis numérico frío de los datos de la inseguridad, más allá de que uno tiene que ver que tampoco hay nada para festejar demasiado, claro, en materia de, digamos, prevención de la violencia y de la seguridad. Digo, nada para festejar. Yo sé que en este tiempo uno tiene siempre intenciones de hacer resúmenes positivos y favorables, pero tampoco podemos engañarnos, porque engañarnos dura muy poco y esto tiene patas muy cortas. El mismo día en que el ministro hacía este anuncio, casi haciendo una valoración positiva de la gestión y de la articulación con la nación, ese mismo día se evadían 24 presos de la ciudad de Rosario. Entonces, realmente es muy difícil poner cara de festejo cuando en realidad no hay nada tan importante para festejar, más en una ciudad en donde los problemas de la violencia han sido increciendo. Y realmente esto lo percibe el vecino, esto no es algo que podemos nosotros cuantificar técnicamente. Hay que nada más que sentarse, salir a caminar por la ciudad o sentarse en la comisión de seguridad y escuchar a los vecinos cuando plantean las dificultades, la falta de presencia todavía policial y de esta llegada de la gendarmería tan pedida, tan anunciada, que la verdad que sabemos todos que no es una solución definitiva al problema, pero sí un alivio. Pero decíamos, en lo concreto, en lo real, teníamos muchos anuncios mediáticos, muchas conferencias de prensa, muchos análisis de números, pero en realidad en lo cotidiano la gente en sí, en los barrios sobre todo, no ve la presencia de gendarmería, ¿no? No. Hay una presencia cualificada, plantean que es algo que son 1.357 gendarmes que están en la ciudad, pero que nosotros no lo hemos visto y la gente no la ha visto. Si tienen alguna especial tarea, bueno, van a tener que explicarlo. Nosotros cuando vemos esta situación particular que vive Rosario, ¿no? Porque cuando el ministro dice estos son los números de la seguridad, ustedes saben que la seguridad está intervenida en la provincia de Santa Fe, a pedido del propio gobernador Lifchis, donde tenemos una intervención federal y tenemos un comando unificado. Es decir, la autoridad en materia de seguridad se desplazó del gobernador y del ministro, que es su secretario, hacia un comando unificado. Bueno, ese comando unificado ayer dio una conferencia de prensa, que la verdad que no fue tampoco de lo más feliz o eficaz. Hay un episodio vergonzoso que nos vamos a extender después, pero bueno, se escucha un fragmento de un medio local en el que el propio ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Puyaro, le dice a su par de la nación, a Bursaco, vamos a decir una pequeña mentirita a la hora de hablar de lo que fue la investigación. Y en realidad, si bien después del Ministerio de Seguridad salieron a decir que esto tenía que ver con proteger las fuentes, bueno, se utilizó, lo que se planteó en realidad no fue lo que realmente pasó y tuvo que ver con la caída de Sergio el Zurdo Villarroel, uno de los narcos más importantes del norte de la provincia. Bueno, esto ha causado malestar dentro de la propia fuerza, el propio ministerio y dentro de otros sectores, porque lo deja muy expuesto al ministro y él mismo reconoce que está diciendo una mentira en una conferencia de prensa en los medios, ¿no? Lo dejamos para la vuelta del corte. Hay otra realidad más, te la vamos a contar ahora. Empieza de esta manera. Contame la que pasó, porque decíamos acá de verdad,
sea, si vos querés contar un secreto, hoy hasta en un partido de fútbol se ve de que hasta los jugadores se apiolaron, de que la cámara te lee los labios, y entonces viste que se tapan los jugadores cuando te hacen una así. Sí. Bueno. Sí, que en realidad ahí tiene que ver con que no te adivinen una jugada o alguna Claro. cuestión. Recién lo Bueno, y esto es discutíamos. más o menos lo mismo. Sí, recién lo discutíamos con Diego. A mí se me ocurre una cuestión de una derivación aún más complicada, que no tiene que ver solamente con el papelón político, pero lo vamos a hablar con Diego Giuliano. Vamos a contar el episodio porque un video de cable y diario, que bueno, obviamente se multiplicó ayer cuando se conoció en los medios locales, dejó, decíamos, expuesto en este momento ahí en que Maximiliano Puyaro le habla a su par nacional, a Eugenio Bursaco, al secretario de Seguridad de la Nación, y le dice, no sé si tenemos el audio. Con el tema de WhatsApp, que como que no es que lo intervinimos, sino que logramos sacar información de ahí para mandar un mensaje. Bueno, se los traduzco un poco. Las palabras textuales de Maximiliano Puyaro son: vamos a tirar una mentirita con el tema del WhatsApp. No que lo intervenimos, sino que logramos sacar información de ahí para mandar un mensaje. Y después mencionó que el supuesto espionaje, eso es lo que le dice a Bursaco. Cuando habla oficialmente dice que el supuesto espionaje había sido efectivo y hasta lo presentó como una novedad en la pesquisa. O sea que se había hecho un correcto trabajo de espionaje que les había permitido lograr la detención de Villarroel, cuando en realidad había habido una intervención. Bueno, le dice, vamos a decir una mentirita con respecto al tema del WhatsApp. Esto, aparte discutíamos la forma, no es que fue robado por un medio de comunicación. Era a minutos, a segundos de comenzar la conferencia de prensa, estaban todos los micrófonos y las cámaras dispuestas. Bien. En este contexto, el ministro de Seguridad hace este comentario. Más allá del papelón político, Diego, lo que yo te decía antes, sí, se me ocurre a mí, si yo fuera la abogada defensora de Villarroel, le diría, ¿no ves que esto es todo un circo? Está todo armado. Digo, me parece que le da elementos a la defensa de un narcotraficante para por lo menos ensuciar un proceso. Y esto, la verdad que tiene todo ese color, ¿no? Un color, la verdad que da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena, que es la vergüenza que uno siente cuando lo que hace otro, la verdad que no se puede explicar. No se puede explicar desde el rol en que se encuentra. Esto desde el vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un diálogo frente a todos los medios de comunicación citados por los propios protagonistas para explicar un procedimiento judicial que se venía llevando adelante y un allanamiento. Sin un diálogo entre el titular de la seguridad de la provincia de Santa Fe con el segundo de la Nación. Claro. Y el planteo es, vamos a decir, una mentirita. No digo que no sea, porque obviamente que los manejos, los funcionarios son los que los conocen y saben cuál es la mejor manera de expresarlo, pero digo, hacía falta que se haga este comentario ahí en la cara de la conferencia de prensa. Por eso, y el problema es que estas cosas que por ahí pueden ser absolutamente inconscientes o torpes, o producto de una torpeza ahí en el momento, en el fondo tiene un impacto sobre el procedimiento judicial, porque probablemente esto termine filtrándose dentro del procedimiento y ensuciando la causa. Y ojalá que no sea así, pero la verdad que esto ya no depende ni del ministro, ni de nosotros, eso depende de la forma en que se hace. Ahora, la confianza es fundamental en toda esta relación. Cuando alguien te cuida, cuando alguien es el que maneja 22.000 personas que son la fuerza de seguridad de la provincia de Santa Fe, la verdad que tiene que tener un cuidado enorme y tener una confianza enorme con la sociedad. Y estas cosas la quiebran, la perjudican. Entonces yo espero que se sepa explicar todo esto y que el gobernador también lo sepa explicar, porque esto no es un problema del ministro ya. Hay de hecho, no, claro, bueno, imagino que será el primero que le pedirá explicaciones al ministro de Seguridad. Hay inclusive un pedido, por lo que sabemos, que se va a hacer en las próximas horas en la legislatura, al propio ministro y a todo el Ministerio de Seguridad sobre estos dichos, porque también se empieza a poner en duda cuál ha sido la manera de la investigación, cómo se termina deteniendo al narco, y aunque parezca mentira, la manera en la que se llega también termina después ensuciando la posibilidad de que esta persona termine tras las rejas, ¿no? Pero además muchas de estas mentiritas terminaron siendo los problemas de seguridad de la provincia de Santa Fe, la crisis de seguridad. Entonces, no hay que decir más mentiritas acá. La verdad que decir las cosas como son a veces tienen un costo. Uno cuando explica, cuando dice lo que pasa realmente, tiene un costo. Ahora, hay que asumir ese costo. Cuando decís eso, que otras mentiritas le han costado el problema de seguridad que tiene en la provincia, ¿a qué te referís? Porque a mí se me ocurre desde efectivos policiales, desde con qué elementos cuentan, desde qué verdaderos números tenemos en materia de seguridad. Mire, hemos estado llenos de mentiritas este año en materia de seguridad. Desde un día que en un medio nacional sale que
van a hacer desaparecer las comisarías de Rosario y el otro día dicen que no. Desde un día que plantean la construcción de 6 supercomisarías en la ciudad y no sabemos ni dónde van a estar localizadas, ni hay un plan, un papel sobre este tema. Desde el momento que se dice vamos a dividir a la policía en 54 jefaturas y después van a decir no, mando único, esta ida y vuelta, esta contradicción, significa señales que son también contrapuestas para la sociedad y también para la fuerza policial, le diría. La dinámica del delito, Diego, también necesita de alguna forma la mutación en lo que son las políticas de seguridad. En ese sentido, ¿crees que en la provincia se ha ayornado en este sentido? Por esto, el delito es complejo, está atravesado por distintos estratos que no solamente tienen que ver con la calle, sino que tienen que ver con delitos financieros y demás. ¿Está adecuada la política de seguridad a esta nueva forma de plantearse el delito? Mira, en este tema yo siempre valoré un cambio de actitud, pero no un cambio de aptitud, de la aptitud para llevar adelante la seguridad. Esto es lo que no se modificó para nada. Seguimos en el mismo estanque. ¿Qué pasa? Además de todo lo técnico, de todo el seguimiento que vos planteás, yo creo que el problema de la policía o de la seguridad en la provincia de Santa Fe no tiene que ver solamente con comprar o no patrulleros. Nosotros decimos bienvenidos los patrulleros. Cuando el jefe de policía dijo faltan 80 patrulleros en Rosario, el jefe de policía, claro. Y cuando lo decíamos, nosotros decíamos 100, nos decían no, exagerados. Después el jefe dijo 100, faltan 80. Entonces quiero decir, ahora, ¿se arregla esto comprando patrulleros? Y hay que hacerlo. Pero no se arregla solamente así, porque lo que se ha caído en nuestra provincia es la confianza entre el gobierno y la policía y entre todos y la gente. ¿Qué les pide la gente? Vos formás parte de la Comisión de Seguridad del Consejo, creo que todos los barrios han pasado por la comisión. Básicamente, ¿qué es lo que dice la gente más allá de lo que todos sabemos? ¿Qué piden concretamente? Mira, es muy simple el reclamo de la gente y nosotros podemos plantearlo permanentemente. La gente te dice, déjenme trabajar, que no me maten, que no me roben, déjennos vivir en paz. Es eso, es el principio de vivir para poder hacer cada uno su proyecto. El que puede, en las circunstancias que estamos viviendo, con los conflictos que estamos sosteniendo. Yo creo que ese es el reclamo generalizado. Ahora, si me decís en detalle, bueno, los barrios de la ciudad tienen una problemática atravesada. Claro, no hay diferencias. A lo mejor los sectores más acomodados en Rosario se defienden porque contratan seguridad privada, pero los sectores más humildes son los que más sufren la inseguridad. Por eso se están pidiendo alarmas comunitarias y por eso este año, y esto tengo que valorarlo, después de valorar qué cosa, valorar 2 marchas multitudinarias y inéditas en la ciudad de Rosario que cambiaron el paradigma. Porque después de ese día, el Consejo Municipal estuvo una semana en el tema específico de la seguridad, se declaró en emergencia la ciudad, un proyecto nuestro que era de hace 4 años atrás, sin embargo se declaró en emergencia, la intendenta dijo voy a aplicar 100 millones a la prevención del delito, es decir, hubo por lo menos una reacción frente a miles de rosarinos que salieron espontáneamente, pacíficamente a la calle, transmitiendo su dolor y su impotencia frente al delito y la violencia. Y esas medidas concretas que obviamente siempre lo decimos, no son las que cambian la realidad porque son decisiones a nivel nacional y provincial, pero estas pequeñas medidas que tomó el Consejo, algunas más debatidas que otras, ¿ustedes ven que están cambiando la realidad, aunque sea mínimamente, de los rosarinos en materia de seguridad? Nosotros pensamos que poner instrumental al servicio de la prevención en el municipio está muy bueno. Las ciudades que tienen el municipio en la calle, que parece una locura decir, el municipio en la calle. Si el municipio está en la calle, si controla la noche, si controla el tránsito, si se meten las concesiones, las licitaciones, si ve los circuitos económicos, nadie conoce mejor a Rosario que el municipio de Rosario. Ahora, esto no se ha podido llevar a la práctica. Hay una ausencia de liderazgo en este tema muy fuerte en la ciudad que nos puso donde nos puso, entre las ciudades más violentas de la Argentina y lamentablemente estamos en lista de espera para estar entre las ciudades más violentas del mundo, en el terrible catálogo de las ciudades más violentas. Ahora, esto se tiene que cambiar y se puede cambiar. También hay que decirlo, tiene que haber un cambio de paradigma en muchísimas políticas. Bueno, después te vamos a invitar para el año, para ver qué se depara en materia del año que viene, en materia de presupuesto, porque el endeudamiento es un tema que no vamos a llegar a tratar hoy, pero también es para qué nos endeudamos, ¿no? Después, en qué gastamos ese dinero, y el tema de la seguridad debería ser uno de los temas preponderantes, ¿no? Flavia, $200 millones de deuda tomada con un acreedor tan duro como es el mercado bursátil, pedido por la intendenta Fein en el próximo año político,
a mí no me cierra por ningún lado que Rosario se tenga que endeudar en $200 millones, una deuda en dólares en la bolsa, no al BID, no un crédito blando, un crédito durísimo que tomaríamos en la bolsa, en el mercado bursátil, para la verdad, ninguna obra estructural que le cambie la vida a los rosarinos en forma sustantiva. ¿A vos te cabe plantear que se comprometan las generaciones futuras para obras que van a disfrutar las generaciones futuras? No es el caso del pedido de la doctora Fein. No, lo vamos a volver a invitar, a concejal, porque hoy no podemos, ya no llegamos a hablar del presupuesto, pero bueno, cerramos el año, decíamos, hablando del tema de la seguridad, nos parecía que sigue siendo lamentablemente un tema prioritario y un tema del que ojalá no tuviéramos que hablar de esto, ¿no? Gracias, Diego. Gracias a Diego. ustedes por la invitación.